Las presiones del gas refrigerante R507A más usadas son: 1. Para alcanzar una temperatura de menos 20 grados Celsius en el evaporador, equivalente a menos 4 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 2.16 bar, equivalente a 31.75 psi, o 219.11 kilopascales. 2. Para alcanzar una temperatura de menos 15 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 5 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 2.79 bar, equivalente a 41.01 psi, o 282.93 kilopascales. 3. Para alcanzar una temperatura de menos 10 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 14 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 3.51 bar, equivalente a 51.60 psi, o 355.86 kilopascales. 4. Para alcanzar una temperatura de menos 5 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 23 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 4.33 bar, equivalente a 63.65 psi, o 438.93 kilopascales. 5. Para alcanzar una temperatura de 0 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 32 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 5.25 bar, equivalente a 77.18 psi, o 532.13 kilopascales. 6. Para alcanzar una temperatura de 5 grados Celsius en el evaporador, equivalente a 41 grados Fahrenheit, se necesita una presión de baja manométrica de 6.30 bar, equivalente a 92.61 psi, o 638.49 kilopascales. En algunos casos, es útil conocer la presión del equipo estando apagado, y la presión de alta o del condensador. Vamos a verlas. 1. Para una temperatura del medio ambiente exterior de 25 grados Celsius, unos 77 grados Fahrenheit, el equipo apagado, con esta temperatura, tiene una presión manómetrica, tanto en alta como en baja, según la tabla de 11.81 bar, equivalente a 173.61 psi, o 1196.65 kilopascales. 2. Para una temperatura del ambiente exterior de 25 grados Celsius, la temperatura del condensador suele estar unos 10 grados Celsius, por encima al medio donde está ubicado el equipo, así en la tabla, para 35 grados Celsius, unos 95 grados Fahrenheit, la presión manómetrica de alta, en el condensador es de 15.57 bar, equivalente a 228.88 psi, o 1577.54 kilopascales. R507, es un gas refrigerante compuesto por la mezcla de los gases, R125 y R143A, en proporción similar del 50%, por componente. ¿Para qué sirve el gas refrigerante R507? A. El R507, es un sustituto ideal del gas refrigerante R502, y R22, para el sector de la refrigeración, en baja y media temperatura. B. El R507 tiene bastante aplicación, en sistemas de refrigeración industrial con evaporador inundado, por no presentar deslizamiento. C. Antiguamente era usado el R507, en sistemas de transportes refrigerados. Ahora, vamos a estudiar los principales gases refrigerantes, sustitutos del R507A, en equipos que están funcionando. Estas son las características principales del gas refrigerante 448A. 1. El R448A no es inflamable, con clasificación A1. 2. El R448A no es tóxico, con clasificación L1. 3. El R448A no daña la capa de ozono. 4. El gas refrigerante R448A tiene un potencial de calentamiento global GWP de 1387. 5. El R448A es un sustituto directo drop-in de los gases R404A y R507 en equipos que están funcionando con temperatura media y baja del evaporador. 6. Diseñado para equipos con compresor de desplazamiento positivo y expansión directa. 7.
El R448A es compatible con componentes y juntas de un equipo que trabaja con R404A y R507. 8. El R448A trabaja con aceite del tipo POE. 9. El gas refrigerante R448A ofrece una mayor eficiencia que el R449A y R407F en aplicaciones de media y baja temperatura. 10. El R448A no requiere inyección de líquido para enfriamiento del compresor, debido a la baja temperatura de descarga, a diferencia del R407F. 11. El R448A posee deslizamiento, esto quiere decir que su temperatura varía, mientras se encuentra cambiando de fase. 12. Es recomendable hacer la carga del R448A en fase líquida. Empecemos diciendo que el refrigerante R407A es una mezcla no azeotrópica de refrigerantes del tipo HFC, que representa un excelente reemplazo para los refrigerantes R22, R404A y R507, por su estabilidad y no inflamabilidad, útil en sistemas de refrigeración de temperaturas baja y media. Características del refrigerante R407A. 1. El refrigerante R407A está formado por un 40% de refrigerante R134A, más un 40% de refrigerante R125, más 20% de refrigerante R32. 2. Está clasificado como A1, grupo L1, es decir, pertenece a los refrigerantes de alta seguridad. 3. El refrigerante R407A tiene un potencial de calentamiento global de 2107. 4. Inicialmente el R407A se desarrolló en la misma época que el R507 y R404A para sustituir al R502 en instalaciones nuevas de media y baja temperatura. 5. Realmente en baja temperatura, el R407A es más próximo en capacidad frigorífica al R22 que al R502, R507 o R404A. 6. El deslizamiento de temperatura en el punto de ebullición normal es de 6,4 grados Celsius. 7. El uso del refrigerante R407A en reconversión de R22 a menudo permite efectuar la conversión sin tener que modificar las tuberías ni las válvulas de expansión presentes en la instalación, por lo que la operación es rápida. 8. Para reconversión de R22 a R407A, es necesario cambiar el aceite mineral original por aceite POE, cambiar el filtro secador, las válvulas de seguridad y otros elementos que fueran tarados a las presiones del R22. 9. Al reemplazar el refrigerante R22, durante la primera puesta en marcha del sistema, después de haber efectuado el llenado con R407A, es necesario comprobar el nivel del lubricante para el compresor. Si dicho nivel ha disminuido por debajo de los mínimos aceptables, hay que añadir lubricante, hasta alcanzar el nivel máximo. 10. El peso total de llenado oscila entre el 100 y el 95% del correspondiente al R22. 11. Como cualquier otro cambio de refrigerante HCFC a refrigerante HFC, se recomienda cambiar las juntas tóricas de goma por plásticas. 12. El refrigerante R407A es una alternativa valiosa al R404A, al ser más eficiente y tiene un GWP moderado, además contribuye en reducir los costos de funcionamiento. 13. El R407A resulta ser compatible con los lubricantes POE utilizados con R404A, y además está ampliamente homologado por los principales fabricantes de compresores. 14. El refrigerante R407A es compatible con los filtros deshidratadores habituales para HFC, como por ejemplo aquellos para R407C, 404A o R507. 15. El refrigerante R407A tiene una leve menor presión de descarga que el R404A, si bien los resultados son muy parecidos.
16. El 407A tiene un caudal menor que el R404A y R507A, por lo que debe revisarse la graduación de la válvula de expansión. 17. El refrigerante R407A debe cargarse en fase líquida. 18. Se recomienda cargar inicialmente la misma cantidad que había de R404A o R507A, y después ajustar si es necesario. La carga habitual es 5% a 7% más que con R404A o R507A. 19. El R407A no se puede utilizar en aplicaciones que prevean el uso de evaporadores inundados, turbocompresores y colectores donde el lubricante puede separarse. Empecemos diciendo que el gas refrigerante R452A es una mezcla de refrigerantes del tipo HFC, más refrigerante del tipo HFO. Estas son sus principales características. 1. El refrigerante R452A está formado por 59% de refrigerante R125, 11% de refrigerante R32 y 30% de refrigerante R1234YF. 2. El potencial de calentamiento atmosférico GWP es un 45,41%, inferior al del R404A. 3. El R452A tiene un potencial de calentamiento global, GWP de 2140. 4. El refrigerante R452A es un sustituto directo drop-in del refrigerante R404A y el refrigerante R507 en instalaciones existentes que pueden tener años de uso. 5. El R452A, como todos los refrigerantes HFC, más HFO, no daña la capa de ozono. 6. Su clasificación de seguridad es A1, grupo L1, es decir, tiene baja toxicidad, y no es inflamable. 7. El refrigerante R452A también es una alternativa al R404A en equipos de transporte de media y baja temperatura. 8. El refrigerante R452A, por ser una mezcla zeotrópica, tiene deslizamiento de temperatura, en este caso de aproximadamente 3 grados Celsius. 9. Por tener deslizamiento, el refrigerante R452A debe ser cargado en fase líquida. 10. El refrigerante R452A es únicamente compatible con aceites sintéticos del tipo POE. 11. El refrigerante R452A trabaja sin problema en sistemas de desplazamiento positivo y expansión directa. 12. Por tener caudales mágicos, similares al refrigerante R404A, el refrigerante R452A elimina la necesidad de ajuste de la válvula de expansión térmica. 13. El refrigerante R452A ofrece una temperatura de descarga del compresor, similar a los de R404A y R507. 14. También el refrigerante R452A es usado en instalaciones nuevas de refrigeración industrial. 15. Los vapores de R452A son más pesados que el aire, y suelen acumularse cerca del suelo. 16. Concentraciones atmosféricas muy altas del refrigerante R452A pueden producir efectos anestésicos y asfixia. 17. Altas exposiciones de refrigerante R452A pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo, y pueden resultar repentinamente fatales. 18. Los envases de R452A deben ser almacenados en lugares frescos y ventilados lejos de focos de calor. 19. Dos de los principales fabricantes de equipos para refrigeración de transporte, como Carrier y Thermo King, ofrecen equipos con R452A como alternativa al R404A. 20. Se recomienda el uso de una báscula al cargar R452A, además, si es posible, debe ser cargado en el tanque receptor, o en la línea del líquido.
Empecemos diciendo que el gas refrigerante R449A es una mezcla de refrigerantes HFC más refrigerante HFO, y es un sustituto directo drop-in del R404A y R507 en instalaciones existentes. A continuación vamos a enumerar las características más importantes del R449A. 1. El refrigerante R449A es una mezcla de 24.3% de R32, más 24.7% de R125, más 25.7% de R134A, más 25.3% de R1234YF. 2. Su clasificación de seguridad es A1, grupo L1, es decir, tiene baja toxicidad, y no es inflamable. 3. El refrigerante R449A tiene un potencial de calentamiento global, GWP, tan bajo como 1397. 4. El refrigerante R449A tiene la aprobación de los principales fabricantes de equipos y componentes. 5. Como todos los refrigerantes HFC más HFO, no daña la capa de ozono. 6. El refrigerante R449A es una alternativa al R404A y R507 para instalaciones nuevas de media y baja temperatura. 7. El refrigerante R449A tienen un deslizamiento de temperatura de alrededor de 4 a 6 grados Celsius, dependiendo de la presión de trabajo, mientras que el R404A tiene un valor de deslizamiento insignificante. 8. El refrigerante R449A es compatible con los equipos, componentes, lubricantes y juntas de una instalación existente de R404A y R507. 9. Los vapores del refrigerante R449A son más pesados que el aire y suelen acumularse cerca del suelo. 10. El R449A es más eficiente. Se notará un ahorro significativo de energía. 11. La presión de descarga del R449A es ligeramente inferior a la de R404A, y pueden precisarse ligeros ajustes de ventiladores del condensador y de los controles de presión. 12. En general, los sistemas de refrigeración precisan una carga ligeramente mayor de R449A que la anterior de R404A o R507. 13. La carga de refrigerante R449A se debe hacer en fase líquida. 14. El amplio ámbito de aplicación a medias y bajas temperaturas hacen que este tipo de refrigerante sea especialmente apropiado para sistemas de refrigeración nuevos y existentes, tanto comerciales como industriales, y relativos a los transportes refrigerados.